El monje que vendió su Ferrari, de Robin S. Sharma. Capítulo 1. El despertar. Se derrumbó en mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de $3,000 que vestían su bien alimentado cuerpo, como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julián Malle se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando, gritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí todo empezó a moverse como a cámara lenta. «Dios mío», gritó su ayudante, brindándonos con su emoción un cegador vislumbre de lo obvio. «Julián está en apuros». La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí, parado sin saber qué hacer. «No te me mueras ahora, hombre», rogué. «Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma». El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar al héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julián, ofreciéndole suaves palabras de ánimo, palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julián Malle hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano, siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julián era la joven estrella del bufet, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente a su regio despacho divisé la cita que tenía enmarcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito que estaba convencido era su destino. Oí decir que su abuelo era un destacado senador y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de una buena familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani. Pero he de admitir una cosa, Julián corría su propia carrera. Estaba resuelto a hacer las cosas a su modo y le encantaba lucirse. El extravagante histrionismo de Julián en los tribunales solía ser noticia de primera página. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. Las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad, con despampanantes top models, las escaramuzas estílicas con la bulliciosa banda de boxers que él llamaba su equipo de demolición, tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante este verano. Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del bufet y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada en los Marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los otros que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser
su factotum legal en lo que se acabó llamando el no va más de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto, y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer estaba ahora en libertad, dentro de lo que le permitía su desordenada conciencia, claro está. Aquel verano recibí una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable allí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se preciara de tal. Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián me quedé en el buffet en calidad de asociado y pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un ejército de frustración, lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. O lo hacías a su modo o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Aunque estuvieras muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny, la mujer a quien sigo llamando mi prometida, pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes. Al saber por otro interino que yo estaba pasando apuros económicos, Julián se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del buffet y que tenía previsto tomarse un mes de descanso el próximo invierno para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julián, que era de los que nunca se amilanaban, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad reconocía que no era capaz de dormir más de 2 horas seguidas sin despertar, sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos, como era de esperar, fueron en aumento. Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear. Una reputación profesional de campanillas, con ingresos millonarios, una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos, un avión privado, una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión, un reluciente Ferrari rojo aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Si me percaté de las señales de una caída inminente, fue no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del buffet, sino simplemente porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectivas. Para Julián los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta? No lo quisiera Dios. ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta? ¿Y si le sorprendían en mitad de la vista como al ciervo cegado por el resplandor de unos faros? Al final yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos 2 esclavos del reloj, metidos en la 64ª planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias, pensando que teníamos al mundo agarrado por la cola, cegados por una ilusoria versión del éxito. Cuanto más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Al final su matrimonio fracasó.
Ya no hablaba con su padre y aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. Y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años Julián tenía un aspecto aviejado. Su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial en general y al tremendo estrés de su vida privada. Las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos habanos y bebiendo un coñac tras otro, le habían dejado más que obeso. Se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor y ya no parecía reírse nunca. Su carácter antaño entusiasta se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste quizá fue que Julián había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco o nada tenían que ver con el que se estaba viendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que ponía a prueba la paciencia de unos jueces que antes le consideraban un genio del derecho penal. En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que le hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá. Parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad. Decía que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se había visto abocado a ello por los intereses de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales le habían motivado e inspirado. En aquel entonces era él más que un simple chico rico de Connecticut. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social, que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián había algo más que una conexión oxidada con su modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el buffet, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido, según decía uno de sus socios, pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su localidad, que pasaba más tiempo en el bar de Ritz-Carlton que en su propio despacho, dijo que había jurado guardar el secreto. Fuera de este cual fuese, yo tenía la sospecha de que en cierto modo estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió. El ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julián Mallet y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal. Justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana, la misma sala de tribunal donde él había ganado el no va más de los procesos por asesinato. Capítulo 2. El visitante misterioso. Era una reunión urgente de todos los miembros del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas, comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julián Mallet sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso Air Atlantic ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se está estabilizando y que se recuperará. Sin embargo, Julián ha estado
ha tomado una decisión que todos ustedes deben saber. Ha decidido abandonar el buffet y renunciar al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que habíamos pasado, pensé que hubiera debido tener la cortesía de decírmelo en persona. Ni siquiera dejó que fuera a verle al hospital. Cada vez que yo me presentaba allí, las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se le podía molestar. Tampoco aceptó mis llamadas. Posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaba olvidar. En fin, una cosa sí tengo clara. Aquello me dolió. Todo eso sucedió hace unos 3 años. Lo último que supe de Julián fue que se había ido a la India en no sé qué expedición. Le dijo a uno de los socios del buffet que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas que confiaba encontrar en este místico país. Había vendido su residencia, su avión y su isla. Había vendido incluso el Ferrari. Julián, madre metido a Yogi, me dije. Qué caprichosos son los designios de la ley. En esos 3 años pasé de ser un joven leguleño, sobrecargado de trabajo, a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado más mayor. Jenny y yo teníamos una familia. Al final yo también empecé a buscar un sentido a mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes cambiaron mi manera de ver el mundo. Mi padre lo expresó mejor cuando dijo: John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro que no desearás haber pasado más tiempo en la oficina. Así que empecé a quedarme más horas en casa, decidido a iniciar una vida decente, si bien más ordinaria. Me hice socio del Rotary Club e iba a jugar al golf todos los sábados para tener contentos a mis clientes y colegas. Pero debo decir que en mis momentos de tranquilidad pensaba a menudo en Julián y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Tal vez estaría viviendo en la India, un lugar tan grande y diverso que hasta un alma inquieta como la suya podía encontrar allí un hogar. O estaría haciendo senderismo en Nepal, buceando en las Islas Caimán. Había una cosa segura: Julián no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario. Las primeras respuestas a alguna de mis preguntas llegaron hace cosa de 2 meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente de un día espantoso, cuando mi talentosa ayudante se asomó a la puerta de mi pequeño y bien amueblado despacho. «Tienes una visita, John. Dice que es urgente y que no seguirá hasta que hable contigo». «Estoy con un pie fuera», repliqué con impaciencia. «Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton. No me queda tiempo para recibir a nadie más. Dile que concierte una cita, como todo el mundo, y si te causa problemas llama a los de seguridad. Es que dice que es muy importante, no piensa aceptar una negativa». Por un momento pensé en llamar yo mismo a seguridad, pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros, asumí una postura más tolerante. «Está bien, dile que pase. A lo mejor me interesa ahí todo». La puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado y musculoso e irradiaba vitalidad y energía. Me recordó a aquellos chicos perfectos con los que yo iba a la facultad. Hijos de familias perfectas, con casas perfectas y coches perfectos. Pero el visitante tenía algo más que aspecto saludable y juvenil. Una apacible, latente aire de casi divinidad y los ojos, unos ojos penetrantes y azules que me traspasaron. «Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto», pensé para mí. Pero bueno, ¿por qué se queda ahí parado mirándome? Espero que la mujer que defendí en el caso de divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa. Tal vez no estaría de más llamar a seguridad.
El joven siguió mirándome tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. ¿Es así como tratas a tus visitas, John? Incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal. Ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales, dijo esbozando una sonrisa. Una extraña sensación me cosquilleó en el estómago. Inmediatamente reconocí aquella voz como de miel. El corazón me dio un vuelco. «¿Julián? ¿Eres tú? No me lo puedo creer». La sonora carcajada del visitante confirmó mis sospechas. El hombre que tenía ante mí no era otro que el añorado yogui de la India, Julián Matle. Me asombró su increíble transformación. La tez espectral, la tos crónica y los ojos inermes de mi excolega habían desaparecido. Ya no tenía aspecto de viejo, ni esa expresión enfermiza que se había convertido en su distintivo. Todo lo contrario, aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro, sin arrugas, estaba radiante. Tenía la mirada clara, una ventana perfecta a su extraordinaria vitalidad. Más sorprendente aún era la serenidad que rezumaba por todos sus poros. Mirándolo desde mi butaca, me sentí totalmente en paz. Julián ya no era el ansiado abogado de primera categoría que trabajaba en un buffet de campanillas. No, este hombre era un juvenil, vital y risueño modelo de cambio. Continuará. Bendiciones. Namaste. Gracias.